Una pequeña niña es secuestrada por un hombre bastante trastornado quien en lugar de pedir dinero por el rescate la mantiene encerrada durante varios años ya que en realidad tenía otras intenciones con ella. Por eso hoy, 3096 días. La película empieza con nuestra protagonista Natasha esquiando junto a un tipo y en eso entra a un baño en donde se cruza con una mujer a quien le termina pidiendo ayuda para que la rescaten de su secuestro, pero justo en ese momento la escena se corta abruptamente. Luego retrocedemos a su infancia en donde la vemos acompañada de su padre durante una larga noche de borrachera, y por eso al día siguiente recibe el regaño de su madre, quien después de una discusión se termina pasando de estricta con su hija. Entonces la niña sale de su casa llorando sin que la madre se esfuerce mucho para consolarla, y después vemos a Natasha caminando triste por la calle hasta que en un momento aparece un tipo que se la termina llevando en su camioneta mientras parece que alguien fue testigo del secuestro. Así que el tipo llega a su hogar en donde la deja encerrada en una pequeña habitación que no queda en un lugar muy cómodo de la casa, y luego de que la niña se despierta el secuestrador regresa para solo dejar algunas provisiones y enseguida volver a marcharse. Más adelante vemos al tipo practicando la lectura de un cuento de princesas, el cual enseguida se lo termina llevando a Natasha, y al final cuando se estaba por marchar ella le pide un beso de buenas noches mientras que él termina aceptando la petición. Luego de ver a su madre preocupada viendo las noticias por el secuestro de Natasha, vemos que el encierro está empezando a afectar psicológicamente a la niña, y por eso ella empieza a buscar la manera de entretenerse con lo que sea. Por su parte el secuestrador parece que sigue siendo un niño consentido a pesar de que ya está bastante mayorcito, y luego lo vemos junto a su madre viendo las noticias del secuestro de la niña mientras la mujer dice que el secuestrador debe ser una... En otro momento Natasha le entrega al tipo una carta para sus padres, y mientras él le estaba lavando el pelo de golpe empieza a maltratarla psicológicamente por derrochar el champú y al final se termina marchando obligándole a que limpie todo. Más tarde vemos al tipo tomando el té junto a su abuela y su madre, quien lo trata de vago mantenido que no busca trabajo, y en eso tocan el timbre unos policías que estaban averiguando sobre el secuestro de Natasha, aunque no se trataban de unos investigadores muy inteligentes que digamos. ¿Alguien puede confirmar su coartada? No. Mientras los policías se marchaban, vemos a Natasha recordando momentos felices junto a su familia y después le pide un reloj a su secuestrador, quien le dice que pensará en hacerlo si ella se porta bien, pero al final él solamente le termina instalando un intercomunicador. La cuestión es que pasan unos cuantos meses y Natasha tiene que usar cada vez más su imaginación para entretenerse durante su encierro, y así su secuestrador la estaba escuchando en sus juegos y al final la obliga a lavar sus platos mientras le repite como un disco rayado que ella debe obedecerlo. Pero después de intentar engañar a su secuestrador para que la lleve al hospital, el tipo no termina cayendo en la trampa y enseguida le enseña que por más que lo intente ella no podrá escaparse fácilmente y por eso él la deja encerrada nuevamente. Luego de un tiempo después vemos a Natasha hablando con él para pedirle algo de comida ya que estaba varios días sin comer hasta que en un momento ella empieza a llorar implorando para regresar a su casa. Por su parte el tipo estaba escuchándola hasta que empieza a repetir como un loro que ella lo debe obedecer, mientras vemos que pasan unos 4 años en donde Natasha cambió bastante su apariencia y ya no se aguanta escuchar a su secuestrador repitiendo todo el tiempo lo mismo. Obedéceme, obedéceme, obedéceme. Aunque al final ella se termina arrepintiendo por su acto de rebeldía y enseguida vuelve a implorarle por comida mientras que el tipo no parece conmoverse ni un poco, pero luego vemos que por lo menos ahora la niña cuenta con una radio para poder escuchar los partidos del domingo. La cuestión es que un día mientras Natasha estaba leyendo Harry Potter, justo en ese momento recibe su primera experiencia de madurez, a lo que ella parecía estar bastante informada a pesar de haber estado tanto tiempo encerrada. Por su parte el tipo parecía ignorar la biología femenina y se enoja con ella por haber ensuciado la pequeña habitación, y entonces por primera vez la termina subiendo a la casa para que se duche mientras se aseguraba de que no se le termine escapando. Luego el secuestrador vuelve a recibir la visita de su madre, quien encuentra un cabello largo y rubio en su ropa y se alegra después de pensar que su hijo era un rarito que no salía con mujeres, y por eso el tipo decide esquilar como una oveja a la pobre niña. Un tiempo después llega la época navideña en donde Natasha no le deja otra que celebrar junto a su secuestrador, quien ni siquiera le trae una cena como la gente y al final le termina obsequiando un Walkman mientras ella finge sorpresa después de haber sido la que envolvió al presente. En eso Natasha se pregunta cómo la estará pasando su familia, por lo que el tipo enseguida la regaña para convencerla de que él es la única familia que le queda, y por eso decide rebautizarla como Bibi, mientras que vemos otra escena de su madre con la esperanza de que ella siga con vida. Más adelante vemos a Natasha ayudando a su secuestrador a remodelar su casa y así descubrimos que él no la estuvo alimentando apropiadamente. En eso la niña le pregunta si no es más fácil contratar albañiles y por eso el tipo reacciona de manera exagerada desperdiciando los materiales para la construcción.
seducción. Entonces el secuestrador la manda a ducharse de nuevo mientras le dice que esa noche dormirán juntos. Así que cuando llega el momento de acostarse, el tipo toma su mano para que no se le escape con unas esposas de bajo presupuesto y al final vemos que se termina desubicando. En otro momento Natasha ayuda a su secuestrador a prepararse para ir a esquiar y en eso le pregunta si algún día también puede llevarla con él. Pero después de prometer que lo pensará si ella se porta bien, el tipo la vuelve a dejar encerrada. Luego vemos al secuestrador haciendo unas compras con las que al menos demuestra preocuparse por no contagiarse de enfermedades y después en la noche lo vemos en una fiesta en donde se pone a bailar con una mujer quien al final parece muy madura para sus preferencias. Entonces el tipo regresa a su casa para volver a la cama junto a Natasha, quien automáticamente ofrece su brazo para ser encadenada y luego de que se terminan acostando juntos el tipo empieza a hacerle algo muy indebido. Y luego de todo Natasha le pide que la lleve al jardín, cosa que el tipo termina aceptando y entonces ella quiere quedarse a contemplar las estrellas, pero al final termina siendo arrastrada por la fuerza para volver a quedar encerrada en su habitación del sótano. Un tiempo después vemos al secuestrador gritándole a Natasha para que actúe como su ama de casa, como si estuviera domesticando a un perro, y por eso la maltrata físicamente y piensa que ella se quedará sin hacer nada mientras la sigue matando de hambre. En otro momento el tipo la obliga a bajar a un pozo para hacerle creer que le iba a dejar encerrada, demostrando tener un pésimo sentido del humor, y luego cuando vuelve a cortarle el pelo vemos que Natasha empieza a tener pequeños signos de rebeldía. Más adelante por fin vemos a Natasha vistiendo algo de ropa normal y enseguida el secuestrador se la lleva a pasear en su camioneta mientras ella se queda observando a las personas después de tanto tiempo sin hacerlo, mientras el tipo le exige que no haga nada con unas fuertes amenazas. Y luego de ver cómo el secuestrador la toma a Natasha como si fuera su marioneta, los dos terminan entrando a un negocio de cosas para el hogar en donde van a comprar una pintura de color lila, hasta que en un momento ella se termina quedando sola, aunque quedándose quieta por culpa de las torturas psicológicas del tipo. Obedéceme. Obedéceme. Entonces el tipo se la termina llevando a la casa en donde vemos que ella parece arrepentirse por haber desaprovechado su oportunidad y después de un tiempo descubrimos para qué habían comprado la pintura lila cuando termina en una nueva habitación, aunque todo el trabajo duro de la refacción lo estaba haciendo ella mientras que el tipo solo se dedicaba a filmarla y luego el secuestrador le enseña a Natasha cómo quedó la habitación mientras ella tenía que fingir una falsa sorpresa y enseguida el tipo le muestra la nueva habitación a su madre quien le cuestiona su gusto para los colores y mientras él le enseña su nuevo bar casero, Natasha escucha en la radio noticias sobre su propio secuestro y así se entera de que ya la estaban dando por muerta. Por eso la vemos tirada en la cama deprimida y en eso aparece su secuestrador para llevarla a la nueva habitación en donde le termina obsequiando una lencería como si esperara tener su propia noche de bodas con la niña. En eso Natasha le pregunta por qué la eligió a ella como víctima de su secuestro, por lo que el tipo le cuenta el día que la vio sonriendo de niña y cómo a partir de entonces comenzó con su plan para terminar secuestrándola. Y después de creer que le dijo unas palabras muy románticas, el tipo vuelve a hacer cosas desagradables con ella y enseguida vemos que la niña no está para nada contenta con su situación y por eso intenta abandonar este mundo tan cruel asfixiándose con humo, aunque al final se termina arrepintiendo. Al rato ella intenta tapar el olor del humo, pero cuando el tipo entra en la habitación al final lo termina notando y enseguida comienza a llenarla de golpes y luego vemos a Natasha anotando cuántos golpes recibe cada día y así nos damos cuenta que los maltratos son algo frecuente. Un tiempo después llega el invierno y así volvemos a la escena del principio de la película en donde los vemos a los dos esquiando, aunque a Natasha le cuesta por tener las piernas tan débiles mientras que su secuestrador demuestra que tampoco sirve como un buen instructor de esquí. Luego llega el momento que Natasha le pide para ir al baño y después de que el tipo revise que el lugar estaba vacío le permite entrar para que ella haga sus necesidades y en eso ella se da cuenta que había otra persona y por eso esta vez sí aprovecha la oportunidad para pedir ayuda y escaparse de su secuestrador. Y entonces el secuestrador descubre a la turista cuando ella sale del baño y por eso enseguida se la lleva a Natasha a su casa donde no espera ni un segundo para empezar a golpearla salvajemente sin tener ninguna prueba de que se haya querido escapar. Más adelante llega el día del cumpleaños número 18 de Natasha, en donde por fin puede darse el gusto de probar un pastel y luego el secuestrador le obsequia un lindo vestido de algunos talles más grandes para ella y al final termina la celebración bailando un poco mientras el tipo sigue siendo un odioso. En otro momento los vemos trabajando en el jardín y en eso una vecina los descubre, pero al final solo se terminan dedicando un saludo amable y por eso después Natasha vuelve a insultarse ella misma por haber desperdiciado otra chance. La cuestión es que llega un día en que el secuestrador le dice que piensa vender la camioneta y por eso le termina ordenando que se encargue de dejar bien limpio el vehículo y mientras Natasha se estaba encargando de la limpieza descubre que vuelve a tener una oportunidad para escapar. Aunque justo en ese momento el secuestrador termina regresando para portarse mal de nuevo con la niña y en eso el tipo recibe un llamado de alguien interesado en comprar la camioneta y así Natasha termina aprovechando la distracción para poder terminar de una vez con tantos años de cautiverio. Y así la niña sale corriendo por la calle mientras el secuestrador termina dándose cuenta de que ella ya no estaba, pero cuando
cuando parecía que Natasha se iba a terminar perdiendo por no tener el más mínimo sentido de la orientación, al final ella termina llegando al jardín de una anciana. Entonces la niña esta vez aprovecha su chance y le pide a la mujer que llame a la policía, y luego cuando terminan llegando los oficiales, Natasha les dice que ella es la niña que había sido secuestrada varios años atrás. Mientras vemos a la madre recibiendo un llamado que se toma con mucha tranquilidad, Natasha les pregunta a los policías qué pasó con su secuestrador, y entonces descubrimos que el tipo decidió castigarse él mismo de la peor manera posible. Entonces Natasha termina teniendo un reencuentro bastante frío con sus padres, pero luego le toca aguantar el acoso de los medios sensacionalistas, mientras que al final de todo ella se termina diciendo que siempre supo que solo uno de los dos terminaría sobreviviendo. Eso fue 3096 días. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.